Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenos días, hermanos. Bueno, no soy Paco, pero me dio la bendición y honra para dar el estudio. Entonces, vamos a comenzar en oración y luego vamos a ver el estudio. Amado Padre, muchas gracias para permitirnos aquí ese domingo, el día de descanso que tenemos para alabanzar y glorificar tu nombre. Por favor, que me des sabiduría para dar la clase, que tu palabra sea predicado fielmente y que podamos abrir los corazones de la gente aquí para aplicar la palabra y que podamos usarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos, buenos días. Cuando escuchamos la palabra evangelio, ¿en qué pensamos? Seguramente pensamos en algo como Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Y primeramente quiero decir que absolutamente eso es correcto. Este es el evangelio, hermanos. Jesús sí murió en la cruz por nuestros pecados. Mira, si viniera aquí a decir algo diferente, perdería mi trabajo en el primer día. Claro que sí, el evangelio es eso, ¿verdad? Pero hay más. Hay más en el evangelio que eso. Sí, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no solamente para eso, para mucho más que eso. A veces podemos olvidar, pero también Jesús murió por nuestra santificación, no solamente la salvación, pero también la santificación. Y es muy importante de recordar eso. Por eso mi clase hoy va a ser dinámica del cambio bíblico. Se trata de la santificación, hermanos. ¿Cómo podemos cambiar bíblicamente? De hecho, tenemos tres partes de la gracia de Dios que podemos ver. La gracia pasada, ¿cuál es la salvación? Que si crees en Jesucristo y confiesas con tu boca, has obtenido. Pero también la gracia presente, la santificación. Y ese es un proceso que está pasando ahora con nosotros. Y la gracia futura, nuestras esperanzas, nuestra glorificación. Pero hoy vamos a enfocarnos en la santificación. Y cuando digo la palabra santificación, si no están familiar con eso, estoy diciendo la obra del Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas diarias para conformarnos a la imagen de Cristo. Esta es la santificación, el objetivo, conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué hace la santificación para nosotros? Cambia nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, cambia nuestras acciones, cambia nuestras emociones, todos para ser más como Cristo. Pero más importante que todo eso, cambia nuestros corazones para ser más como Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ok. A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de nuestra santificación. Pero mi argumento ahora va a ser que la santificación es algo absolutamente necesario en nuestras vidas. No es opcional. Mira, Romanos 12:2 dice, y no os adaptáis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Primero de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahí es muy claro de verlo. Y tal vez el texto que me gusta más que habla de nuestra santificación está en Tito. Tito 2:11-14. Y si tienen sus Biblias, por favor, que me sigan con eso, porque yo creo que ese es el versículo más importante para que se trata de nuestra santificación, que habla de nuestra santificación. Tito 2:11-14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la parte que queremos poner la atención. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, nuestra salvación, de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí es muy claro que Jesucristo no solamente murió por nuestra salvación, hermanos, también para la santificación. Voy a leerlo otra vez. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ahí está nuestra salvación, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es nuestra santificación, hermanos. Entonces, la prueba de ello, la santificación no es algo opcional en la vida cristiana. Es algo absolutamente necesario. Hermanos, Cristo murió en la cruz por nuestra santificación. Debemos de poner importancia en eso. Debemos de estudiar qué es la santificación, como hemos estudiado qué es la salvación. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Comentarios? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona la santificación? Brandon, ¿puedo solamente estar en mi cama y decir, Dios, santifíqueme por favor? Ya, listo. Bueno, es que Jesús sí murió en la cruz por mi santificación, entonces ¿es algo automático? ¿Solo pasa y no necesito hacer nada? No, no es lo que la Biblia dice. Pero si realmente abrimos la Biblia y vemos cómo puedo conformar a la imagen de Cristo, cómo funciona la santificación, podemos encontrar muchos textos y tengo algunos que quiero compartir hoy. Entonces, ese es el parte 1 de la clase. El cambio bíblico es cambiar el corazón. Y si ese no tiene sentido ahora, es lo que vamos a revisar. Pero que quedan en sus mentes. El cambio bíblico es cambiar el corazón. Ok. Efesios 4, 22 y 24, por favor, si pueden abrir sus Biblias a eso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es mucho, pero vamos a desconstruir ese texto y ver lo que realmente está diciendo de nuestros cambios, de nuestra santificación. Hay 3 pasos y literal este es el texto aquí, pero lo separé en 3 pasos porque ese es que enseñando el texto. El primer paso es despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es interesante porque este está escrito en el libro de Efesios y ahora estamos en el parte de cómo vivir como cristiano. Entonces, sí podemos aplicar eso a un increyente. Pero también podemos aplicar eso a nosotros como creyentes. Siempre tenemos que despojarnos del viejo hombre que está conforme a los vicios y poner el hombre nuevo. Ese es el paso 1, despojaos del viejo hombre. Paso número 2 es renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y paso número 3 en el texto dice, vestíos del nuevo hombre creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí podemos ver los 3 pasos de eso y del texto para que entendamos un poco mejor. Y de hecho, para un ejemplo práctico de cómo funciona eso, cómo podemos ver eso en la Biblia, ese es en el versículo 24. Si vamos al versículo 28, en el mismo capítulo, 4:28 de Efesios, ahí está un ejemplo. No lo tengo aquí, pero lo voy a leer. Si me pueden esperar. Efesios 4:28, por favor, si podemos buscarlo. Ese es un ejemplo de los 3 pasos aplicado. 4:28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, en otras translaciones dice el que roba. Ok, estamos hablando de un ladrón. Pero es muy interesante si ponemos atención al texto. Voy a leerlo otra vez. El que hurtaba no hurte más, o roba, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Podemos pensar que
un ladrón ya no sigue ser ladrón cuando deja de robar. Y de hecho, si estamos pensando, ¿qué Pablo va a decir a un ladrón? ¿O qué la Biblia va a decir a un ladrón? Pues que no robas, ¿verdad? Es fácil, es pecado, claro que sí. Pero aquí nos da un ejemplo más grande. Tenemos un cambio aquí, no solamente parar de la acción, tenemos un cambio si ponemos atención. El que hurtaba no hurta más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno. O que no solamente es parar de robar, ahora es trabajar con tus manos que lo que es bueno. Hay un cambio aquí. Para que tenga que compartir el que padece necesidad. Entonces, ¿qué está diciendo? Solamente parando la acción malo, solamente parando el pecado de no robar, no es un cambio. No es un cambio bíblico. Tal vez es un cambio externo. Ok, ya no roba. Pero no es un cambio bíblico, porque su corazón de ese ladrón no ha cambiado. La Biblia y Dios, obviamente, quiere que cambiemos en una manera desde nuestro corazón, no solamente parar la acción. Entonces, de nuestros ejemplos del ladrón, ¿qué hace? No solamente para de robar, aprenda a trabajar con sus manos para trabajo bien y aprenda a dar. Entonces, ¿cuándo un ladrón ya no es un ladrón? Bíblicamente, cuando aprende a dar, no solamente cuando deja de robar, cuando cambia su corazón. Podemos ver que algo pasó en su corazón, ¿verdad? Algo pasó en su corazón que no solamente no está robando, aprendió a dar. Ese cambio es donde quiero poner mi énfasis de esa clase. Si vemos en el Evangelio de Lucas, Jesús de hecho nos da un ejemplo más claro, más específico, más profundo en ese cambio bíblico. Está hablando de un árbol y su punto es, si no cambias la raíz, si no cambias el corazón, no hay un cambio bíblico. Vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Ese es Jesús hablando. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, esa no es una lección agricultural de Jesús. Obviamente está hablando de un verdad teológico más profundo de cómo cuidar un árbol, ¿verdad? Está hablando de nuestros corazones, exactamente lo que estuvo hablando del ladrón en Efesios, pero más profundo, un poco mejor explicación aquí para nosotros. Ok, una pregunta. Si yo tengo un árbol que tiene enfermedad, la raíz tiene enfermedad, los frutos van a crecer malo, ¿verdad? Y si corto un fruto malo, ¿qué va a pasar en ese árbol? Va a crecer otro fruto malo, ¿verdad? Porque la raíz tiene infección. De hecho, cualquier fruto que crece de ese árbol va a ser malo. Entonces, si quiero solucionar el problema, cuando tengo mi árbol con infección, esa enfermedad desde la raíz, y digo, ok, quiero arreglar mi árbol, quiero sanar mi árbol. Bueno, tiene 5 malos frutos ahí que ha producido. 1, 2, 3, 4, 5, los corto. ¿He arreglado el problema? ¿Mi árbol ya está bien? Claro que no, ¿verdad? Porque no he arreglado la raíz. Y si podemos conectarlo al punto de Jesús, Jesús está diciendo, el cambio solamente viene cuando cambiamos nuestras raíces. No podemos cambiar si solo cortamos nuestros malos frutos. Tenemos que cambiar desde adentro. Y nuestras raíces es nuestro corazón. Mira, un ejemplo muy práctico. Si yo grito a mis niños cuando se portan mal, ahí está mi mal fruto, ¿verdad? Ok. Pero, ¿por qué estoy gritando a mis niños? Y no estoy diciendo estoy diciendo algo pecaminoso, ¿verdad? No como va a tocar la estufa y dices, ay, no, algo pecaminoso, estoy gritando a mis niños, ¿verdad? Sí es un mal fruto, pero ¿cuál es la mala raíz? ¿Por qué estoy gritando a mis niños?
Podemos decir que tengo ese ídolo de control, tengo ese pecado de control, que yo siempre tengo que tener el control de mis niños y cuando hacen algo malo, los grito, porque he perdido el control y ese pecado está controlándome de hacer eso. Pero un día, escucho en la iglesia, o un lugar, alguien dice, gritar a tus niños es malo, no deberías gritar a tus niños. Y yo pienso, ok, yo no debería gritar a mis niños, ok, está bien. Voy a cortar mi mal fruto. ¿He cambiado? No, ¿verdad? Porque mi raíz sigue mismo. Mi pecado, mi ídolo de control sigue. Entonces, aunque corte ese fruto malo de no gritar a los niños, otro fruto va a crecer, ¿verdad? Otro fruto malo. Ahora cuando se portan malo, no los grito porque escuché que está malo. Corte ese mal fruto. Pero ahora retengo el amor y afecto y no les hablo 3 días. Porque me enojo, porque pierdo el control. ¿Cuál es mi ídolo? En mi corazón y me controla. Aún es pecaminoso, ¿verdad? Aún es pecaminoso gritar a tus niños o retener el amor y no hablarles por 3 días. Aún es pecaminoso porque solamente he cortado el fruto y otro fruto malo creció. Y si corto ese fruto, ¿qué va a pasar? Otro fruto malo va a crecer. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con su ejemplo del árbol? Olvidé ponerlo, pero ahí está. ¿Qué está diciendo Jesús de su ejemplo del árbol? Si queremos cambiar nuestros frutos malos, hermanos, tenemos que cambiar la raíz. No es suficiente solamente parar la acción mala. No es suficiente decir, bueno, soy ladrón, entonces ahora ya no voy a robar. No, tengo que aprender a dar. Tengo que cambiar mi ídolo en mi corazón para una raíz que está edificado a través de Cristo. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Hasta la segunda parte? ¿Comentarios? Muy bien. ¿Comentarios? ¿No? Ok, entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Cómo podemos decir, ok, yo sí quiero cambiar, sí quiero quitar mis malos frutos, pero no solamente eso. Hay cosas conmigo que sí quiero cambiar, tengo malas raíces. Y hermanos, yo también los tengo. La santificación es un proceso a través de la vida, no es algo instantáneo. Cuando queremos cambiar nuestras raíces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Es más difícil que pensamos, pero es posible. Y de hecho, esa es la parte número 2. Vamos a ver el proceso del cambio de corazón. Bueno, mi clase hoy es basado en una obra que se llama Dinámico del Cambio Bíblico, como fue el título. Esa obra es creada de un hombre que se llama David Powlison y es muy bueno. Básicamente él tomó lo que leímos en Efesios y Lucas y hizo una serie de eso. Y ahora es tan famoso en todo el mundo que alguien tradució a español también. Y de hecho hay un libro que tengo en PDF, también Manuel tiene, se llama Dinámico del Cambio Bíblico. Es una adaptación de la serie y parte de mi clase en un libro de español. Entonces, si les gusta la clase y quieren el libro, puedes preguntar a mí o a Manuel y podemos enviar. Y si no te gusta la clase, pues que no digan a Paco, por favor. Ok, todos tenemos cosas en nuestras vidas que queremos cambiar, ¿verdad? Puede ser el enojo, como mi ejemplo. Puede ser ansiedad. Puede ser una adicción. Puede ser lujuria. Puede ser el temor del hombre. Puede ser un matrimonio quebrado. O puede ser otra cosa. Pero si tienes el deseo de quitar esos ídolos de tu corazón, de sacar la raíz, es algo bueno. Eso se llama convicción. Eso se llama convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convicta a decir, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Y a veces sí sabemos que tenemos que cambiar, pero es difícil encontrar la raíz. A veces nos encontramos cortando el mal fruto, pero diciendo, no manches, aún estoy malo, aún tengo ese ídolo. Esa clase es una introducción en cómo podemos encontrar la raíz y reemplazar la raíz malo con un ídolo, con un verdadero bíblico edificado en Cristo.
Y la otra cosa que quiero que esté claro con ustedes es que no estamos solos en ese proceso. Tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que nos convicta de nuestros pecados nos ayuda a sacar nuestros raíces. Entonces, que no piensen que tú estás solo en ese proceso, es solo depende de ti. No, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos con esa obra. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos encontrar nuestros raíces? ¿Cómo podemos escapar de este ciclo de pecar, de pecar, de pecar? Por eso estamos aquí en la introducción y vamos a ver lo que hizo David Powlison para ayudarnos. Y básicamente eso funciona con cualquier circunstancia, cualquier ídolo, con cualquier raíz. Podemos ser más como Cristo usando ese proceso. Ok, ¿preguntas hasta ahora? ¿Comentarios? Hay 7 pasos de lo que vamos a revisar y les voy a explicar y después vamos a ver un ejemplo bíblico poniendo los pasos a un ejemplo de David en la Biblia. Ok, entonces primero, cuando me encuentro, bueno, en la vida diaria también, cuando sea, siempre hay circunstancias, ¿verdad? Ahí está el número 1 arriba. Siempre hay circunstancias. Usualmente las circunstancias son cosas que no podemos controlar y cambiar, ¿verdad? Puede ser el estrés, puede ser el calor, puede ser conflicto con otra persona, injusticia, tu jefe o tu jefa te trató mal en el trabajo. Puede ser muchas cosas, ¿verdad? Son circunstancias, nos encontramos ahí, no podemos cambiarlos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que poner atención a, ahí dice, si pueden ver, es la mala fruta, el paso número 2. ¿Cómo estoy reaccionando malo? En mi ejemplo sería gritar a mis niños, ¿verdad? La circunstancia es que están portándose malo, pero son niños. Sí va a pasar, yo no tengo control de eso. Pero ¿cuáles son mis reacciones pecaminosas? Un ejemplo sería gritar a ellos. Puede ser palabras, pensamientos, emociones, acciones que son pecados en contra de Dios. Pero lo que hemos revisado, sabemos que no podemos culpar las circunstancias, ¿verdad? Yo no puedo decir, es que grite a mis niños porque hace calor, o grite a mis niños porque están portándose malo. No, es una circunstancia. Usualmente nos gusta culpar las circunstancias, pero no podemos culpar las circunstancias. Tampoco no podemos culpar los frutos. Ok, sí está malo que grite a mis niños, pero ¿sabes qué? Ya no voy a hacerlo. Si solamente cortamos el fruto, no hemos encontrado la raíz. El paso número 3 es buscar la raíz. Y podemos usar unas preguntas para ayudarnos. ¿Cómo puedo ver mi ídolo? Ok. Entiendo que es malo hacer eso, pero ¿por qué estoy haciéndolo? Nos hace más observante de la situación, ¿verdad? Aquí están las circunstancias. Y he identificado mi fruto malo. Sé es pecado cuando hago eso. Pero ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Cuál es mi ídolo? ¿Cuál es mi raíz? No es solamente, hago eso y ya no lo voy a hacer. Necesito encontrar mi ídolo en por qué quiero portarme como así, en por qué quiero esa acción, en por qué amo pecar como así. Y podemos decir, en esa situación, ¿qué es lo que más deseo? Y obviamente tiene la implicación arriba de Dios. ¿Qué es lo más que deseo arriba de Dios? En el ejemplo de gritar a los niños sería, yo quiero el control más que Dios. Yo no quiero dar Dios el control de mis niños, yo quiero el control de mis niños. Y ahí hemos encontrado mi ídolo, la razón por los malos frutos. ¿Qué crees que no es cierto? ¿Qué crees de la vida de Dios que no es cierto? Que la Biblia tiene otra respuesta, que cuando ponemos esa respuesta, está edificado en Cristo, no en tu propia mente. Y paso número 4. ¿Cuáles son las consecuencias de la situación? Si grito a mis niños diario, pecaminosamente, obviamente va a haber consecuencias. Tal vez no inmediatamente, pero sí va a haber consecuencias en sus vidas, ¿verdad? No, obviamente no es algo sano. Y si yo estoy haciendo más fuerte a ellos, más pecaminoso, va a haber peores consecuencias, ¿verdad? Siempre hay consecuencias de nuestras malas acciones, no tengo que decir eso, pero que estamos cognizantes de eso. Y que las consecuencias no solamente son externales, pero también son espirituales para nosotros y los que pecamos en contra de. Entonces, ¿cómo respondemos a eso?
Obviamente respondemos con las verdades de la Biblia, pero en una manera práctica les voy a explicar. Mira, las circunstancias no han cambiado, ¿verdad? No podemos cambiar las circunstancias. Entonces, cuando queremos responder bíblicamente a una situación, el primer paso no es cambiar las circunstancias. Eso es imposible. Siempre vamos a tener las mismas circunstancias. Pero lo que primero podemos cambiar es nuestras raíces, ¿verdad? ¿Qué creo sobre Dios? ¿Qué me enseña la Biblia que es completamente en contra de mi ídolo? En el ejemplo de mis niños, la Biblia enseña que yo necesito dar el control de mis niños a Dios, no a mí. Ese va a ser el primer paso de quitar mi ídolo. Unos ejemplos: Dios es soberano, bueno, suficiente, fiel y nuestro buen pastor. Obviamente no tenemos tiempo de hacer todas las descripciones de Dios, pero esos son unos ejemplos. Y cuando tenemos esa buena raíz, cuando yo entiendo que Dios tiene el control de mis niños, yo no tengo el control y yo no debo de reaccionarme como así porque Dios tiene el control y Dios es soberano con mis niños, la buena fruta va a salir, como que Jesús decía en el árbol, ¿verdad? Reemplace las acciones pecaminosas con acciones piadosas. Ahora cuando los niños se portan mal, no inmediatamente grito, ¿es por qué eso y eso? Ahora pienso que es una oportunidad de enseñanza. Ahora pienso que, Dios está dándome una oportunidad de enseñarles en lugar de reaccionarme como así. ¿Por qué? ¿Cómo he cambiado? ¿He cortado el fruto? No, he cambiado cambiando la raíz, cambiando esa mentira de mi ídolo que yo tengo el control y lo he cambiado por una verdad bíblico que Dios está en control de mis niños. No solamente se aplica con los niños, se aplica con cualquier situación. Y luego vienen las buenas consecuencias, ¿verdad? Paz, alegría, relaciones y matrimonios restaurados, intimidad más profunda con Cristo. Son ejemplos, otra vez, no es todo lo que vamos a obtener. Y de hecho, la mayoría de las buenas consecuencias no están en esa vida, pero en la vida que viene. Pero sí va a haber buenas consecuencias cuando salen buenos frutos. Preguntas hasta ahora. Ese es cómo funciona el proceso del dinámico cambio bíblico en nuestras vidas. Como no solamente podemos cortar el fruto, pero cambiar la raíz. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Comentarios? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo bíblico para que podamos poner eso en práctico. Ok, ejemplos bíblicos de cambio de corazón. Segundo de Samuel 11:1-5 es una historia muy famosa. Es el pecado con David, con Betsabé. Vamos a leerlo y vamos a ver cuáles son las circunstancias, cuál es su raíz mala, cuáles son sus frutos malos y cuáles son las consecuencias malas. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a batalla, David envió a Joab con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Bueno, podemos ver el primer problema. Uno de los primeros problemas está evitando responsabilidades, ¿verdad? Ese es tiempo de reyes que debe de ir a la batalla. ¿Y qué hizo David? Voy a enviar a otros. Sí, soy elegido de Dios como rey de proteger ese pueblo, pero voy a elegir otros. Está bien. Primero, está evitando responsabilidades. Ok. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se pasaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundancia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David, diciendo, estoy encinta. Es una historia muy famosa bíblica, tiene muchas aplicaciones para nosotros, obviamente aplicaciones muy rápidas que podemos concluir.
y otros que lo que vamos a ver aquí. Pero lo que quiero hacer es hacer el proceso con esa historia de David. ¿Qué está pasando con él? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cuál es su mala raíz? Ok, circunstancias. David está en Jerusalén cuando debería estar en la batalla. Esa es una circunstancia si hubiera sido en su control, ¿verdad? Sí, debería haber estado en la batalla, pero no. Y ahora es una circunstancia porque ya no está. Está aburrido y evitando sus responsabilidades, ¿verdad? Todos están en la batalla y él evitando sus responsabilidades. Y lo más probable, está aburrido. Y es tarde, estamos en la tarde, esa es una circunstancia, no es muy relevante, pero quiero que observemos, son circunstancias, estamos en la tarde. Y ve una mujer bañándose, también es una circunstancia, ¿verdad? Y algo que debemos de pensar en es que las circunstancias no son determinantes del resultado. El hecho de que ve una mujer, y suena chistoso, pero el hecho de que ve una mujer bañándose no significa que ella debe de quedar embarazada, ¿verdad? O sea, suena chistoso así, y cuando aplicamos en nuestras vidas, es como, ay, no manches, ¿cómo hice eso? Las circunstancias no determinan el resultado, pero sí son importantes. En ese caso, ¿cuáles son sus malos frutos? Bueno, su reacción de sus circunstancias fue enviar un siervo para ver quién era ella y traerla ante él. Y su otro mal fruto, ser íntima con ella. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, el primero más obvio es que ella quede embarazada de alguien que no es su marido, ¿verdad? Pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué David envió a alguien para hacerlo? ¿Porque estamos en la tarde? ¿Porque miró a una mujer bañándose? No podemos culpar las circunstancias. Obviamente hay algo más profundo en su corazón porque envió a alguien y porque fue íntimo con ella. En ese caso, David eligió su lujuria arriba de Dios. Él debe de ser el encargado del pueblo, el rey del pueblo, y debe de ser un rey conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hizo? Eligió su lujuria arriba de Dios. Dijo, yo quiero esa satisfacción rápido en lugar de Dios. ¿Qué estuvo creyendo que no era verdad? Que esa mujer y esa interacción va a ser mejor que Dios. Que esa experiencia con esa mujer va a ser mejor que Dios. Va a ser mejor que Dios le puede ofrecer. Esa es una mentira súper fuerte, pero es su ídolo y es lo que cree. Mira, yo quiero ser el primero de decir, esos son pecados reales, ¿verdad? Lujuria y autogratificación. No solo estoy diciendo del adulterio, estoy diciendo la raíz, la lujuria. Quiero ser el primero que son pecados que sí luchamos con. No solamente como afuera de la iglesia, pero también adentro de la iglesia. Luchamos con eso. Mi mensaje no es que nunca podemos luchar con eso. Tienen que ser súper limpios, nunca pueden pecar y eso. No, obviamente no. Luchamos, hermanos, pero el mensaje bíblico hay consecuencias. Cuando son nuestras raíces y producen malos frutos, hay consecuencias. Y mi otro mensaje obviamente Dios quiere que saquemos nuestros malos raíces, que sea lujuria, que sea control o que sea lo que sea. Preguntas, ¿cómo aplicamos el proceso a la historia de David? ¿Cómo? Ok. ¿Comentarios? Muy bien. ¿No? Bueno. ¿Sí? Ok. Eventualmente sí cambió su corazón. Eventualmente sí se arrepintió de su pecado. Una de las primeras cosas que pregunta de Dios es un corazón nuevo. Eso es muy interesante. En Salmo 51, 10 a 12, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es después de más consecuencias que pasó con él y se da cuenta, necesito arrepentirme. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Muy interesante que una de las primeras cosas que David pide es un corazón nuevo. No pide a Dios, Dios, por favor, hazme de parar de hacer eso. Dios, por favor, ya no quiero hacer eso. No, él dice, quiero cambiar mi corazón. David entiende que necesito un cambio más superficial. Ahí creo que la consecuencia también hubo más cosas adelante de lo que pasó. A Urías al final lo mandó a la guerra y murió. Nació el hijo que concibió con la mujer y murió. O sea, fue una serie de consecuencias que David tuvo que cargar con ellas. Sí, de hecho, bueno, no sabía si tendría el tiempo, entonces no mencioné. Y Hugo estuvo, no, es broma. Entonces, estuve ahorrando mi tiempo, pero es un muy buen punto. Y iba a decir que es un ciclo. De hecho, si puedo expandir en eso más en otros estudios, iba a explicar cómo es un ciclo. Pero ahorita voy a hacerlo porque mencionaste, es muy bueno. Ok, tenemos sus circunstancias, mala raíz y consecuencias. Y como dijo el hermano, se encontró en nuevas circunstancias. Ahora su circunstancia nueva es que Betsabé está embarazada. ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál reacción debe de ser? Debe de ser, confesarlo, arrepentirse. Pero no lo hizo. Su esposo de Betsabé le mandó a morir, le mató básicamente. Y ¿por qué? Tenía su mala raíz, más malos frutos y más consecuencias. Hasta que se murió el hijo de David. Ese fue su última mala consecuencia. Entonces, algo que yo quería decir, y voy a decir ahora, es que es un ciclo. Si no cambiamos la raíz, va a pasar, y va a pasar, y va a pasar. Y vamos a encontrarnos en nuevas circunstancias, y nuevas circunstancias, y nuevas circunstancias. Y si tenemos este ídolo, va a pasar otra vez. Y va a pasar otra vez. Y otra vez. Y en ese caso, peor, peor, peor. Ahora, vamos a aplicar lo mismo, las circunstancias, raíz, fruto y consecuencias, pero a otra historia. Vamos a aplicarlo con alguien que tiene corazón de Dios, alguien que su raíz está en Cristo, que no está en su ídolo o pecado. Comentario del pastor Alejandro. Como estaba diciendo Ricardo, en el ciclo que mencionas es bueno ver que él trató de cubrir su pecado, porque trajo a Urías a quedarse con su mujer para que el hijo que estaba gestado pareciera que fuera de él, porque se veía mal, que el rey se aprovechó de tal manera de uno de sus guerreros, ¿no? Entonces, con eso que estás diciendo, también quiero comentar que yo creo que él se enamoró de Betsabé en el proceso de esta circunstancia tan seria, y entonces vio involucrado hasta las cachas, hasta todo el corazón, y entonces se quiso deshacer de Urías, porque quería a la mujer. De hecho, Dios se la concedió al final. Pero esto es una situación en la cual, como decías, el ciclo va bajando y se va profundizando en todo lo que fue la experiencia de David. Y pues nos enseña que pues un mal va a llevarnos a otro y a otro y a otro, y cada vez más involucrados, y nuestro corazón va a estar enredado en todo eso como el corazón de David. Afortunadamente vemos una misericordia de Dios impresionante cuando le concede a David lo que comentaste, de cambiarle el corazón y de dejarle a la mujer. Eso a mí se me hace verdaderamente gracia completa de parte de Dios. Sí, yo creo que también un poco de misericordia para ella también, para que no estuviera sola, ¿verdad? Pero sí, precisamente es un ciclo. De hecho, es lo que enseñan en la consejería cristiana, que el pecado no solamente, es pecado y ya listo. No, es un ciclo. Te va a traer a peores circunstancias. ¿Y qué vas a hacer con eso si tienes una mala raíz? Otros pecados, otras malas circunstancias. Muchas gracias, pastor. Ahora vamos a leer Génesis 39 de un ejemplo bueno.
¿cómo podemos aplicar eso? Con alguien que tiene su raíz en Cristo. Y bueno, esa es la historia de José. Y vamos a ver que no ha tenido buenas circunstancias antes y ahora se encuentra en circunstancias bien por su situación. Está sirviendo en una casa con un maestro ahí. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, su maestro, su jefe. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía. Y era José de hermano semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuando tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para contarse al lado de ella para estar con ella. Muy relevante a nuestra historia con David, ¿verdad? Como la opuesta más o menos. Él está buscando a Betsabé, esa mujer está buscando a José. Pero si aplicamos nuestros procesos de dinámico cambio bíblico a esa historia, ¿qué vemos? ¿Cuáles son las circunstancias de José? Cosas afuera de su control. Es un esclavo, es un siervo esclavo en una casa, ¿ok? No puede controlar eso. Es guapo, dice que se mira bien. Es una circunstancia. Viviendo en la casa de su amo y la esposa de su amo entiende tener intimidad con él. Es una circunstancia, ¿verdad? Ella le quiere y él no quiere nada. Pero es su circunstancia que está en control de él. Pero en lugar de traer lujuria, en lugar de traer otro pecado, otro ídolo controlando su corazón, conoce las verdades bíblicas, conoce la verdad de Dios, no cree en la mentira. Tiene temor de Dios y el deseo de permanecer fiel a Él. Él entiende que a pesar de sus circunstancias malas, Dios le ha bendecido y quiere honrar a su amo y a su esposa. Entonces, esa es su raíz. Sale la buena fruta. Él se niega a tener intimidad con ella, ¿verdad? Él dice no. ¿Por qué se niega a eso? Porque su raíz tiene la fundación en las verdades bíblicas. ¿Y cuáles son las buenas consecuencias? Bueno, no tenemos para leer hasta el capítulo 50, pero muchas bendiciones le vienen hasta que él está encargado de todo de Egipto. Pero no solamente eso, imaginas la paz que él va a tener, imaginas la conciencia de David cuando hizo su pecado, imagínate. Pero imaginas la paz que va a tener José. A través de sus malas circunstancias aún, tiene paz. Porque su raíz está en Cristo. Y bendiciones espirituales también. No solamente digo en esa vida, pero en la vida que viene. Entonces, bueno, esos dos ejemplos son muy diferentes, ¿verdad? Muy parecidos, pero muy diferentes. Y la única diferencia es la raíz. La única diferencia es el ídolo. Uno tenía ídolo, otro tenía raíz en Cristo. Y después de eso, los frutos crecieron, unos malos, unos buenos, unas buenas consecuencias, unas malas consecuencias. Pero esa es la gran diferencia de esas dos historias. La raíz, únicamente. Eso afectó todo. Para concluirnos, quiero que sepan y entiendan un cambio bíblico, un cambio real y bíblico es comenzar cambiando el corazón, no el fruto. Ya tengo mucho tiempo diciendo, no cortes el mal fruto, no cortes el mal fruto. Pero si quieres cambiar bíblicamente, tenemos que cambiar nuestras raíces, no solamente el fruto, hermanos. Un comentario del hermano. Muchas gracias. Sí, nomás comentar un versículo, Colosenses 3:2. La palabra dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Es lo que somos llamados como hijos de Dios, ¿verdad? Y un verdadero corazón cambiado, un corazón vivo, tiene que ser obediente a este mandato. Exactamente. Muchas gracias.
Que David tuviera una raíz mala. Haz de cuenta que a la raíz le cayeron hongos y se hizo mala. Esa fue la tentación. No tenía la raíz mala a David porque tenía una relación con Dios impresionante, pero la tentación hizo que le cayera a la raíz hongo y entonces se pudrió. Tuvo mala la raíz. Sí, precisamente, exactamente. La tentación. Es una buena lección que puede pasar a nosotros también. Podemos ser, bueno, no somos los reyes de Israel, ¿verdad? Pero podemos estar dentro de la iglesia y aún caer en la tentación. Entonces siempre tenemos que estar alertas. Muy buena observación. Para concluir, quiero decir 4 puntos. A través del Espíritu Santo, sí podemos cambiar bíblicamente. Sí podemos luchar contra el pecado y perseguir la santidad. Podemos ser transformados y renovados a través del Espíritu. Eso es muy importante. Segundo de Corintios 5:17 dice que somos una nueva creación en Cristo. Eso implica que tenemos el Espíritu Santo, el gran consolador que nos dio. Y obviamente Efesios 4, lo que leímos sobre los 3 pasos de cambio. Quitar el hombre viejo y poner el hombre nuevo. Y que no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo, lo que he mencionado, pero también quiero mencionar, y a veces olvidamos, tenemos la iglesia, hermanos. Nosotros estamos llamados de luchar unos con otros, con nuestras batallas, como así. Entonces tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos la iglesia para ayudarnos. ¿Preguntas o comentarios? ¿Sí? Ok. ¿Esta vez sí? Gracias, buenos días. Bueno, el pastor ahorita comentaba que no es que David tuviera una mala raíz, sino que su raíz se había infectado, porque tiene buena relación con el Padre, con Dios. Porque, wow, sí es complicado. Sé que tenemos al Espíritu de Dios con nosotros y tenemos todo este apoyo que tú has comentado, acudir al cambio bíblico, a la recomendación bíblica. Pero cuando hablamos de quitar la raíz, estás hablando de tirar el árbol. Porque no le puedes quitar la raíz a un árbol esperando que nazca más raíz. Y es ahí cuando entiendes, niéguense a sí mismos y síganme, porque vas a ser una nueva criatura. Vamos a ser un árbol completamente diferente al que estaba plantado ahí. Y sí es un cambio complicado, pero si no lo intentamos a través de lo que has comentado, de poner nuestro ídolo en manos de Dios, pues nada más vamos a estar cambiando el fruto. Entonces sí es quitar la raíz, es quitar el árbol, punto. Creo que no hay más. Sí, bueno, podemos perdernos mucho en la metáfora, ¿verdad? ¿Y cuáles son los bichos que están en el árbol y eso? Pero si seguimos como así, sí, y me gustó mucho lo que dijo el pastor también, porque algo que quiero mencionar es, no solamente es un ídolo a veces, puede ser varios ídolos, puede ser varios hongos. Y no solamente es la raíz es bueno o la raíz es malo, ¿verdad? Como dijo el pastor, puedes estar sirviendo a Dios, pero también traes eso. ¿Me explico? Entonces, que no debemos de caer eso en blanco y negro. A veces no es blanco y negro, hermanos, pero el punto de la clase es ayudarnos a cambiar nuestros ídolos para un corazón edificado en Cristo. ¿Otras preguntas o comentarios antes de cerrar? ¿No? Muy bien, cerramos en oración, por favor. Amado Padre, muchas gracias para permitirnos estar aquí escuchando tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Dios, que nos ha dado como un gran consolador para cambiarnos. Por favor, déjanos tener un rol, un trabajo activo en nuestra santificación, que puedes darnos la convicción y si tenemos gracias y déjanos, por favor, no solamente cortar el fruto malo, pero cambiar nuestras raíces en nuestros ídolos para verdaderos bíblicos, para una fundación en Cristo.
Y gracias por las bendiciones que tenemos, que tú has cambiado ya de nosotros. Y oramos que podamos crecer más buenos frutos en eso. Gracias por la salvación que ya hemos obtenido. Y oramos por nuestra santificación y nuestra glorificación que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.